Bueno, bien, muy buenas tardes, gracias por su asistencia. Les damos la bienvenida a Casa Naranjos. Este es un proyecto de la iniciativa Distrito Tech, del TEC de Monterrey, con el que buscamos acercarnos a las comunidades que nos rodean, pues sobre todo con el objetivo de fortalecer redes o crear nuevas y digamos, ofrecer contenidos para el encuentro y la convivencia, para el arte y la cultura, y para también hablar de ciudad y ciudadanía. Y justamente por ese último concepto es que tenemos mensualmente tenemos un ciclo de charlas que son mensuales, que se llama Charlas por el Derecho a la Ciudad, y pues consideramos poner a discusión diferentes temas que nos parecen de relevancia para la sociedad en general. Y en ese caso, justamente pues el día de hoy toca hablar, el título de la charla de hoy se llama El valor de la INDEP, porque de ahí es Monterrey. Y bueno, un poco de la introducción es que preguntarnos qué tanto sabemos de la colonia Independencia, qué sabemos de su historia, de sus tradiciones, de su patrimonio arquitectónico, de su cultura laboral, de sus artes, de la calidad de vida de sus habitantes mismos. Esta charla pues lo que pretende es acercar información especializada sobre los diferentes aportes históricos, socioculturales de una comunidad que actualmente no es la única vez, pero en esta ocasión digamos, está en la agenda mediática por, digamos, está en el ojo del huracán por una posibilidad de que se construya un megaproyecto urbano en el corazón de la colonia, y pues que podría tener implicaciones muy graves, y ese proyecto se conoce como la interconexión. No es exactamente el punto de esta charla hablar específicamente de ese proyecto. Para eso podemos tener una charla más con diferentes actores que están involucrados en querer tomar esa decisión o que están tratando también de defender su patrimonio. Probablemente ya tengamos un espacio de discusión sobre ese enfoque en particular, pero aquí en esta ocasión invitamos a profundizar este tema del valor de la colonia de Independencia a tres especialistas. Les presento, es la doctora Lilia Palacios, socióloga, dedicada a la investigación sobre historia social y culturas del trabajo en Monterrey. Es integrante del colectivo Académicos de Monterrey 43. Es la doctora M. El doctor Juan Manuel Casas García, aquí a mi izquierda inmediata, es arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctorando por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista de Buenos Aires, ¿no? ¿Verdad? Sí, de Buenos Aires. Es que todavía no soy doctor. Sí, no, pero por eso estoy doctorando. Es especialista en patrimonio arquitectónico e historia de la arquitectura, de cuyos temas tiene publicados 7 libros. Y en la extrema izquierda se encuentra el doctor José Juan Olvera Gudiño. Es profesor investigador del CIESAS Noreste, estudió Sociología y Comunicación de Instituciones Locales, trabaja aspectos de Sociología y Antropología de la Música. Actualmente estudia el impacto del cambio tecnológico, la piratería y la violencia armada en la música popular. Y bueno, vamos a tener 50 minutos de las participaciones. Van a ser en algunos casos un poco de digamos, presentación, incluida con algunos elementos ahí visuales. Y después de esos 50 minutos vamos a abrir al diálogo que ustedes quieran proponer desde la audiencia, con la moderación que haré en ese momento. Y pues abro la mesa ahí con la doctora Lilia. Gracias. Bueno, presiento que se van a quedar con más dudas que con respuestas. Si eso sucede me voy a alegrar mucho. Regularmente, para no excederme en el tiempo, prefiero leer. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por asistir, y voy a dar lectura. ¿Quién me va a ayudar con tú? ¿O quién me va a ayudar con las ideas? Empiezo a leer. Monterrey está viviendo su segunda reingeniería y la está realizando la misma clase social que la convirtió en un desastre urbano y ambiental, es decir, una élite empresarial que desde finales del siglo XIX invirtió sus capitales en la industrialización de esta entidad.
Rápidamente, podrán ustedes ver que siendo una ciudad nacida en 1596 para 1753, esto me estorba un poquito. No, pero no voy a quitar la botella. Pueden ver que para 1753 era un triste rancho. En 1848, la condición histórica de perder México mitad de su territorio va a hacer que Nuevo León se acerque como frontera. Mágicamente se convierte en estado fronterizo al perder Texas y todo lo que ustedes ya saben, lo que va a provocar un despegue del comercio legal e ilegal que va a desarrollar todo un proceso de acumulación de capitales en esta región. Capitales que en un momento, que no les voy a explicar, no viene al caso, van a ser reinvertidos en la gran industria, lo que va a provocar, ustedes pueden ver este periodo, entre 1890 y 1910, esta ciudad va a ser caracterizada por una industrialización temprana basada en la gran industria. Para el 21, Monterrey ya es la cuarta ciudad en población gracias al enorme flujo de migrantes hacia nuestra ciudad. ¿De dónde venían? De donde ustedes puedan imaginarse, cerca de aquí del estado, tanto interno como de Zacatecas, San Luis, Durango, Coahuila, etcétera, etcétera. Mi familia viene de Coahuila, de Parras, Coahuila. La ciudad creció con el desorden característico que conlleva el paso de una economía agrícola y comercial a otra fabril, con todas las alteraciones de usos de suelo, apropiación de recursos naturales, requerimiento de abundante fuerza de trabajo, urbanización precaria y desordenada, subordinación de gobiernos, fea, sucia, etc. Así se formó Monterrey como ciudad industrial, cuya transformación se explicó y justificó en aras del progreso. La siguiente, por favor. Esto podemos ver simplemente para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Podemos ver que chimenea ser igual a progreso. Estas dos son portadas de una de las publicaciones más antiguas industriales para trabajadores, que se llama Trabajo y Ahorro, y que es promovida hasta la fecha por Cervecería Cuauhtémoc. Y por supuesto, las chimeneas como progreso, entre más cerquita las tuviéramos, mejor. Así, en el 28 se promovía la colonia Terminal, que está al norte de la ciudad, ahí pasando la calle Colón. Para los que son de aquí, para los que no son de aquí, ahí preguntan. La colonia Terminal, podrán ver ustedes, maravilloso sol, nuestro hermoso Cerro de la Silla, acá las maravillosas chimeneas, y por supuesto aquí la colonia Terminal, que era la ventana por donde se ventila Monterrey. ¿Le puedes dar a la otra? Este proceso de urbanización, siguiendo solamente como un ejemplo de qué es lo que provoca esta transformación de la ciudad, podemos ver aquí rápidamente entre 1909 y 2010. Siguiendo en esa zona, hacia el norte de la ciudad, en lo que viene a ser después de Colón nuevamente, algunos de ustedes tal vez hayan escuchado hablar del Grupo Vitro. Seguro que todos ustedes han escuchado hablar del Grupo Vitro. Bueno, pues el Grupo Vitro tuvo una fábrica que se llamaba Vidriera Monterrey, que no es más del Grupo Vitro, y si ustedes pueden ver en este mapa de 1909 teníamos una zona que pues aquí se ve plana, pero les juro que había arbolitos, había ejidos, había haciendas, había muchas cosas, pero poco a poco se fue construyendo en una área estrictamente industrial con el paso del ferrocarril. Aquí pueden ver ustedes la cervecería, aquí hay varias fábricas, y esto es en lo que se convirtió. Esta es una toma aérea de lo que ahorita es esa zona. Podrán ver ustedes, aquí están las fábricas del vidrio, y todo, absolutamente todo alrededor se va a poblar por muy diferentes vías, tanto por la posesión, por el paracaidismo que se le llama, o por la construcción de colonias como la Terminal. Ahora bien, las terceras y cuartas generaciones de estas familias empresariales, siguiendo la tendencia existente en viejas ciudades industriales, enviaron las fábricas a las periferias, locales o globales. Locales, nosotros las tenemos en Escobedo, en Santa Catarina, en Juárez, en Escobedo, y síganle Pazuazua y todo lo demás, Apodaca, etcétera. Para continuar, aquí la acumulación de riqueza en las actividades terciarias, servicios de todo tipo, construcción, espectáculo masivo, turismo, etcétera.
El problema es que para hacer bonita y glamorosa esta ciudad, hoy les estorba gente. Y como en otros lugares, la solución la han encontrado en la gentrificación. Cada caso es distinto, depende de la calidad social alcanzada en cada entidad. Aquí, la calidad existente habla por sí misma. La siguiente, por favor. En esto sueñan, ¿verdad? De estas ustedes se pueden encontrar cientos y cientos de fotografías en internet donde están promocionando todos los nuevos desarrollos inmobiliarios, los grandes, ¿cómo se llama? Los grandes edificios sustentables, etcétera. Y pues podrán ver qué maravilla de cielo tenemos, pero esto es lo que realmente es Monterrey, ¿sí? Esto es lo que realmente hoy podemos decir que representa a la ciudad de Monterrey. Entonces, hablar hoy sobre la colonia Independencia necesita ir más lejos que manifestar mi solidaridad con una comunidad que se opone a ser vista como objeto desechable, como una fábrica de fuerza de trabajo ahora mal ubicada espacialmente, y que está resistiendo a ser desplazada por el frío cálculo económico de un grupo reducido, aunque, al igual que hace 100 años, sigan diciendo que es por el bien de todos. Además, si queremos acercarnos a la comprensión del valor histórico, sociológico, cultural, arquitectónico, laboral, vecinal, ambiental, etcétera, de la colonia Independencia, hay muchos trabajos, algunos tan valiosos como los realizados por mis colegas aquí presentes. Y más aún, contamos con la riqueza gráfica y testimonial, el siguiente por favor, y documental que esta comunidad de resistencia nos ofrece en su sitio de Facebook. Es decir, no hay manera de no saber qué está pasando, salvo que no se quiera saber. Por lo tanto, en este tiempo concedido quiero recurrir a la historia sociológica, no a la añoranza, no a la nostalgia, no a la crónica por sí misma. Pues como sostiene Lucien Goldman, todo hecho social es un hecho histórico e inversamente. Es decir, comprender un hecho social solo es posible si comprendemos el proceso que siguió y para analizarlo radicalmente, es decir, desde sus raíces históricas. En síntesis, en nuestro presente es el resultado de la prevalencia del interés económico de una élite empresarial que tomó la ciudad y lo sigue haciendo como una más de sus propiedades. Bajo su dirección, esta ciudad terminó siendo la más contaminada, la menos arborizada, la más polarizada y desigual en el reparto de la riqueza, una de las más violentas y una de las más pasivas políticamente, y súmenle todo lo que estén pensando. Podemos estar o no de acuerdo, estar más o menos informados, pero a fin de cuentas, todos estamos viendo cómo la maquinaria del poder económico y político en esta ciudad está abocada con prepotencia arrolladora a sacar adelante todos esos proyectos, megaproyectos, o como se les llame, de reingeniería de la ciudad, y la proyección, hasta donde se sabe, va en grande. La siguiente, por favor. Seguramente han visto este esquema, ¿verdad? Donde todos, aquí está, desde Venustiano Carranza hasta Juárez de Guadalupe, todo lo que viene a ser este rediseño de la ciudad, donde podrán ver simplemente esta parte, que es lo que viene a abarcar toda una serie de colonias hoy vivas, colonias de asalariados que llegaban cerquita Fundidora, que llegaban cerquita la cervecería, que llegaban cerquita todas las fábricas, hoy estorban. Bueno, esto naranjita significa poner desarrollos residenciales de alta y media densidad, y por ahí va el asunto, ¿sí? A esto me refiero cuando en esta visión, llámese interconexión, llámese distrito, llámese como se le llame, lo real es de que la gente está sobrando para esta visión. Y casi nadie estamos a salvo. Hoy, mañana nos tocará. Como ejemplo está la primera fase del rediseño distrital, la siguiente por favor, que está afectando a sectores sociales de bajo, medio y alto ingreso económico, que protestan ante un gobierno que ni los ve ni los oye. Yo creo que hoy todos vieron las noticias en la mañana, donde la gente de San Pedro se mete al cabildo a decir no sé qué tantas cosas, pero los señores simplemente impusieron lo que ya el último de los Buendía, o sea, Mauricio Fernández, está ahí con todos sus museos y todo lo demás,
Dice, así como no queriendo, sí como no importa, pues todo lo demás de la interconexión y la dependencia ya está hecho. Resolver los problemas de la ciudad implica replantearnos la dirección que ha tenido a lo largo de su historia y decidir aprender a participar abierta y coordinadamente para reorientar el rumbo de nuestra ciudad. No tenemos más opciones. Esa minoría calculadora y rapaz, aunque se vista de cultura museística, va por todo lo que queda y no va a modificar el rumbo, porque son expertos en despojar. Que la historia de la creación de la Colonia del Valle nos sirva de ilustración. Miren, para los sociólogos que nos metemos a la historia, es maravilloso cuando uno logra encontrar material en el que no está de por medio el que yo sea mal pensada, que soy mal pensada, el que yo no esté de acuerdo con los proyectos, que estoy en desacuerdo con los proyectos, sino que desde su misma concepción de lo que es ser empresario y emprendedor, ellos lo transmiten de esta manera. Me voy a permitir leer fragmentos de un libro. Ponle la siguiente, por favor. Dice, en el libro Alberto Santos González, Constructor de Sueños, su biógrafo Carlos Gómez Flores relata, con cinismo casi ingenuo, la gesta visionaria de Alberto para crear una colonia para los ricos de Monterrey, la Colonia del Valle. En 1943, buscando terrenos en San Pedro para construir el Club Campestre, el propietario de la fábrica de pastas y galletas La Industrial, que luego será Gamesa, es otra historia, conoció la Arboleda, zona de múltiples propietarios dedicados a la agricultura en San Pedro. Allí se cultivaba la vid y la fresa, particularmente las huertas California administradas por Ignacio de la Garza. La verdura que cultivaban familias chinas en esas tierras eran famosas por su calidad, tan buena que cientos de regiomontanos la compraban. Los chinos tenían un sistema de cultivo formidable y ellos aprovechaban que la población económicamente activa local, que se había dedicado a las labores agrícolas, empezaba a emplearse en las nacientes industrias. Así ellos empezaron a arrendar predios y se pusieron a trabajar. ¿Qué se hizo de los chinos? ¿Quién sabe? Estos agricultores de origen industrial no solo alquilaban tierras en el Valle de San Pedro, hacían lo mismo en los terrenos de La Fama, contigua, en San Jerónimo y Los Urdiales, hoy Vista Hermosa y Mitracentro, parte de. Pero la verdura cultivada, dice el biógrafo, en San Pedro era la que tenía más demanda, quizá por la calidad de sus tierras y sus aguas. Alberto, dice su biógrafo, ya no quitaría el dedo del renglón sobre los terrenos de su interés. Y como tenía la experiencia de que todo lo que planeaba lo llevaba a cabo, puso manos a la obra. Cuando Panchita, su esposa, se enteró de sus planes, lo apoyó de inmediato, aunque sabía que para realizarlos había muchos problemas que enfrentar. Hacerse rico requiere de mucha valentía. Alberto inicialmente estableció un rancho con todo y caballerizas. Luego, ya teniendo una propiedad en el valle, acabó de convencerse de que había que adquirir todos los terrenos posibles con la idea de fraccionarlos. Así fue como siguió comprando terrenos, acción en la que se involucraron los otros dos hermanos Santos González. En septiembre del 43 presentaron ante el Cabildo sanpetrino la propuesta para desarrollar la nueva colonia. Ojo con esto. En el escrito se acotaba inteligentemente, o sea, inteligentemente los santos, ¿verdad?, que tanto los terrenos de los que eran propietarios como los de los otros propietarios que estuvieran en el Valle de San Pedro se deberían sujetar a la misma vocación. Desde luego, dicen ellos, no era bueno para el desarrollo del proyecto que mientras ellos se esforzaban por invertir en el establecimiento de una colonia de lujo, algunos vecinos tuvieran ranchos agrícolas que demeritaran el valor del fraccionamiento. Sí, ¿verdad? O sea, que ahorita hay gente pobre en la colonia Independencia, pues a lo mejor ya no coincide con el intento de hacer de aquello otra cosa mucho más bonita. El primer terreno que Alberto Santos había adquirido 2 años antes fue el de la Hacienda de la Purísima, con una extensión de 10 hectáreas, que le fue vendido a un costo de $1 por metro cuadrado. Pero el plan maestro era comprar por lo menos 250 hectáreas. Él continuó con las compras de terrenos y realizó personalmente, eso dice el biógrafo, 117 tratos de compraventa. El más grande fue la compra de la Hacienda La Florida, la donde se hacían
vides y las fresas de los chinos, las Huertas California. Gran propiedad en las que no había escrituras, ya que antiguamente se vendía y se compraba de palabra. Hoy un argumento que pretenden utilizar para decir, ustedes son posesionarios, sálganse de allí. Había terrenos de 1 hectárea, 2, 4 y 8 hectáreas. Y a cada uno de sus propietarios, ojo, Alberto los trataba con el mismo interés y deferencia. Personalmente vigilaba la adquisición y la legalización de las compras en el registro público de la propiedad. Las compras las tenía que hacer, ojo y recontra ojo, con sigilo, para no despertar la codicia de otros posibles compradores y para que los vendedores potenciales, esos que tenían su huertita, esos que viven ahí en la colonia Independencia, no encarecieran el precio. Ya abrazados, ¿verdad? Queriendo vender más caro su terrenito. Sin embargo, aunque Alberto en general pagó bien los terrenos, no a precio de hambre, ni mucho menos, este gasto resultaría mucho menor al costo de la futura urbanización. ¿A qué le suena? El uso de la tierra estaba por cambiar, pues se sabía que pronto dejarían de correr aguas por las acequias, debido a los antiguos problemas sobre el derecho del vital líquido que se tenían con Santa Catarina, y que habían propiciado una lucha constante. En suma, la decadencia de las actividades agropecuarias y la inminente pérdida de agua corriente favorecieron a Alberto Santos para comprar las propiedades del Valle de San Pedro. La mayor parte de las negociaciones se hicieron con propietarios pequeños, muchos de los cuales carecían de escrituras. Este ejemplo relata el comportamiento a lo largo de su historia de una élite empresarial, para la cual el engaño, la rapacería y el despojo, así como el servicio que reciben de los gobiernos en turno, se considera parte de un espíritu emprendedor, de arrojo y de valor. Entonces, me pregunto, ¿por qué habría de ser diferente el comportamiento de los nietos y los bisnietos? Efectivamente, el discurso legitimador sigue siendo el mismo, aunque ahora le llamen visión inspiradora, retadora y factible, tal como subtitula el Tecnológico de Monterrey su proyecto de Distrito TEC. La concepción sigue siendo igual de vieja. El dueño del capital decide el diseño de la ciudad, solo que ahora donde decía fábrica, como en la promoción de la colonia terminal, ahora dice TEC. Es decir, convertirlo, cito, en un polo de atracción donde la gente quiera vivir. Al menos en este promocional, la descripción y justificación del distrito sigue el mismo patrón arrogante, cursi e ignorante, propio de la visión vertical y obtusa ante todo aquello que no entra en el marco de un definido interés particular. O, ¿cómo llamar a esta idea de comunidad? Dice ahí una académica en el video: los espacios públicos de calidad son esenciales porque nos alientan a salir de los lugares habituales y encontrarnos con el otro. Yo lo subrayé. Y esa es la única forma de conocernos y a la larga generar comunidad. También lo subrayé. ¿En verdad creerán que sus caminatas en Calzada del Valle es lo que los convierte en comunidad? ¿Ignorarán que San Pedro de Pinta es efecto y no causa? ¿Qué significará para esta concepción la convivencia cotidiana de y por generaciones en colonias de asalariados como la Independencia, donde el trabajo en las mismas fábricas o en los mismos oficios, el pequeño comercio barrial, las broncas con la policía, la pobreza, la enfermedad, la violencia, pero también el baile, la música, el compadrazgo y el comadrazgo, el intercambio de poditas de sus jardines, el caminar y verse a diario? ¿Habrán pensado que hay otras formas de identificarse en lo común, el ser comunidad? Yo concluyo con esto. 1. La recuperación social, económica y ambiental de la ciudad no puede seguir en manos de quien solo han visto en ella un medio para enriquecerse a costa de lo que todos ya conocemos y vivimos diariamente. 2. Esta política de distritación, gentrificación, constituye tal vez una rara coyuntura que pueda favorecer la reflexión y la acción intersectorial acerca de quiénes son los responsables históricos del desastre urbano y social que es Monterrey.
3. Es totalmente reprobable que el alto clero de la Iglesia Católica Regiomontana en 2018 esté jugando el mismo papel que jugó hace 20 siglos durante las cruzadas, bendiciendo a los invasores y despojadores con el aberrante proyecto del Memorial de la Misericordia en la cima de la Loma Larga. La siguiente. Finalmente, el asedio a los habitantes de la colonia Independencia para arrebatarles sus hoy preciados terrenos no se resuelve con ninguna encuesta, que no sea la ya hecha por los colonos mismos. Nadie se va, todos nos quedamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Continuamos. Bueno. Sí, pásenme. Bueno. Sí, dale para que haya continuidad con el tema. Gracias. Afortunadamente voy a hablar otra cosa distinta de lo que habló Lilia, sino que quedaría como el carajo, ¿verdad? Hablaste muy bien, pero no se me hubiera ocurrido. Bueno, mi especialidad es el tema patrimonial y desde ese punto de vista fue que me invitó la vida a hablar aquí y es justamente lo que quiero exponer muy brevemente. Lo primero que quisiera comentar es la colonia Independencia no se limita patrimonialmente hablando, casi diría culturalmente hablando, a las fronteras políticas que el Ayuntamiento de Monterrey establece para ese lugar. Esto quiere decir que hay otros lugares contiguos a lo que se denomina Colonia Independencia, que son igualmente valiosos y van dentro del mismo paquete desde el punto de vista patrimonial por lo menos. Históricamente nacieron prácticamente al mismo tiempo la colonia Nuevo Repueblo y lo que ahora conocemos como Colonia Independencia. Es así. Lo que es más, en los registros que en lo personal he podido investigar de los antecedentes, para poder tratar de responder a la pregunta ¿cuándo fue la primera vez que se empezó a poblar ese lado del río? Tenemos como hipótesis que habiéndose establecido la ciudad en la margen norte, no es improbable que muy poquito tiempo después alguien haya cruzado el río para establecer un ranchito allí enfrente. Esto bien pudo haber ocurrido desde los primeros años de la colonia. No dudo que exista algún registro de la época colonial que lo manifieste. Yo no lo vi. Igual no me dedico exclusivamente a ese tema, ¿verdad? Lo que sí vi es que desde la década de 1840 hay registros en el Cabildo de Monterrey que hablan de las poblaciones que están en la margen sur del río Santa Catarina. Lo que es más, antes que el barrio de San Luisito y que el barrio de Berea, mencionan a los barrios de Cuesta Blanca, mencionan sobre todo al barrio de Cuesta Blanca. Probablemente el hoy desaparecido barrio de Cuesta Blanca sea el más antiguo que se registra en esta zona. Las notas de la época hablan de él como un lugar de gente de mal vivir, es decir, siempre estuvo en la periferia del Monterrey, de la gente decente, ¿verdad? Por decirlo de algún modo. El barrio de Cuesta Blanca se encontraba en algún punto, para eso pude dibujar un mapa articulado con ayuda de la cartografía del siglo XIX, donde está muy claro qué arroyos cruzaban toda esta zona, y los arroyos eran las fronteras entre barrio y barrio. Si los tuviéramos que enumerar de derecha a izquierda, uno viendo el mapa con el norte hacia arriba, veríamos que en primer lugar está el antiguo barrio de Berea, hoy Colonia Nuevo Repueblo, después el barrio de La Garita, pegadito el barrio de Cuesta Blanca, y después el barrio de San Luisito,
que es derivó en Colonia Independencia, ¿no? Con el paso del tiempo, ya entrado el siglo XX, justo los barrios de Cuesta Blanca y de La Garita desaparecieron. Todavía se les menciona en los años 20, pero después de esto desaparece, ¿no? El de La Garita se llamaba así porque ahí estaba la garita del sur de Monterrey. Para quien no esté familiarizado con el término, era el puesto físico que el ayuntamiento establecía para que los que entraran con mercancías a la ciudad pagaran impuestos por estas. Por ejemplo, un carretonero con leña que venía de acá de Santiago o de la Estanzuela y la iba a vender al centro, como ese era el camino de entrada a la ciudad por el sur, ahí tenía que pues mostrar la cantidad de leña que traía y pagar un impuesto por lo que estaba metiendo para vender, ¿no? Ese puesto, esa garita, por cierto, estuvo allí como edificio hasta hace unos 15 años, ¿verdad? Lo demolieron hace unos 15 años y desapareció sin que nadie lo llorara, por desgracia, ¿no? Como les digo, con el paso del tiempo se adquirieron mayor preponderancia en nombre el barrio de Berea y el de San Luisito. Y como probablemente ya muchos de ustedes lo saben, con motivo del centenario de la independencia en 1910, la Junta de Vecinos del barrio de San Luisito, queriendo unirse a la celebración del centenario, pidió al Cabildo de Monterrey que les permitiera cambiar el nombre del barrio de San Luisito a Barrio de la Independencia, y obviamente el Cabildo dijo que sí, ¿no? Desde entonces, ese barrio se llama así, el Barrio de la Independencia, después se constituyó en colonia, ¿no? Pero con esto trato de demostrar que históricamente todos estos barrios que mencioné, hoy día Nuevo Repueblo y Colonia Independencia, tienen un origen común, tienen que ser igualmente valorados desde ese punto de vista, y por esto mismo, porque son muy antiguos, concentran buena parte del patrimonio arquitectónico. Así, no le vamos a poner categoría porque desde luego pues son casas habitación la mayor parte de estas, ¿no? Y casas habitaciones de factura modesta, lo que en algunos países de América Latina le llaman de hecho patrimonio modesto. Nosotros en México lo solemos llamar patrimonio de valor ambiental. Eso es lo que es el corpus grande de mayor contenido en estos lugares. Me refiero a casas habitación, generalmente de un piso de altura, cuyos sistemas constructivos son herencia vernácula, o sea, lo propio del lugar, las más antiguas hechas de adobe y las menos antiguas o de mayor presupuesto hechas con lo que aquí en Monterrey le llamamos sillar, ¿verdad? Esta piedra caliza porosa de color amarillento, cuyas canteras estaban allí mismo en ese cerro y en los alrededores, ¿no? La piedra de sillar es la que se ve en las casas del barrio antiguo, por mencionarles un ejemplo visible, ¿no? En cambio el adobe pues es más modesto, es más barato, es menos durable, es lodo empaquetado y calentado al sol, ¿no? Eso es en esencia la composición material de lo principal, de la masa patrimonial de estos dos barrios. Hay otra tipología que surgió en la época de la industrialización. Con esto quiero decir, lo que acabo de mencionar es una herencia del profundo siglo XIX e incluso de antes, por lo menos en técnica, y en la época de la primera gran industrialización, es decir, décadas de 1890, 1910, se introdujo una nueva tipología, esto que ahora le llamamos tejabán, y que en principio era una vivienda, bueno, siempre lo fue, una vivienda obrera. Al principio se improvisaba, pero muy pronto compañías madereras la vendían prefabricada, incluso en varios tamaños, en varias tipologías, se les dice desde el punto de vista arquitectónico, que con una recámara, que con dos, etc. Y el comercio de tejabanes, o sea, de casas prefabricadas de madera industrializada, floreció sobre todo después de la Revolución hasta los años 70, incluso bien entrados los 70 se vendía esto, ¿no? Es una parte del patrimonio muy poco valorada. Solo en años muy recientes hemos volteado la vista para allá desde el punto de vista patrimonial arquitectónico,
falta todo por hacer para investigar este tipo de expresión, y por lo mismo, por la poca valoración, no existe un catálogo, que yo sepa, no existe un catálogo. ¿Existe el catálogo? No existe un catálogo, no existe un listado, un mapeo de esto. Por lo tanto, por lo mismo también no sabemos cuánto había cuántos tejabanes había hace 20 años, pero hemos visto que desaparecen muy rápido, y como no está el tejabán en el escenario del patrimonio, así con P mayúscula, pues no nos damos cuenta cuán rápido desaparece, ¿no? También sabemos por fotografías que formó parte del patrimonio vernáculo de esta zona de la que hablábamos, aquella tipología que se le llama jacal aquí en Nuevo León. Y el jacal es una casa habitación modesta de 1 o 2 piezas, muy chiquita, de techo de 2 aguas. Antiguamente el techo de 2 aguas era de material vegetal, o sea, palma o zacate seco. Después a eso se le agregó unas láminas acanaladas, y los últimos jacales se hicieron ya directamente sin material vegetal, ¿no?, en el techo. Y los muros podían ser de carrizo, o de adobe, o de sillar, o de piedra, quiero decir, de una piedra más dura. Probablemente quede algún jacal en estas zonas. Desde la calle no se ven, tal vez dentro, en los corazones de manzana haya. ¿Ustedes han visto jacales? ¿Sí? Entonces, impresionante que quedan todavía. ¿Ustedes los han visto? Yo he visto fotos de los años 50 donde se ven todavía algunos que estaban ahí muy a la vista. Estos son los tesoros patrimoniales de la colonia. Algunos dirán, no creo que los presentes porque están aquí por una razón que probablemente nos hermana, pero yo lo he escuchado en muchos otros círculos. ¿Qué tiene de valioso eso, verdad? Es muy pobre, es muy modesto, estás en contra del progreso, etcétera. Esto lo he escuchado miles de veces. Yo le respondería así de entrada, bueno, es lo que hay, ¿verdad? Para que haya patrimonio tiene que pasar tiempo para que nazca, crezca, se cultive, se robustezca, y después de pasado ese tiempo uno diga, mira, estas piedras son nuestro patrimonio, ¿no? Si no se le deja madurar, si no se deja pasar ese tiempo, pues nunca lo vamos a tener, ¿no? Por si fuera poco, las cosas nuevas que se proponen no alcanzan las cotas de calidad constructiva como para decir, bueno, esto nuevo que se está haciendo dentro de 100 años va a ser patrimonio. No duran tanto en realidad, se empobrecen y envejecen mal muy rápido. Esas cosas modestas están ahí, son parte de nuestro patrimonio, es parte de nuestra cara. Es como pretender que no es valioso y querer suprimirlo para borrar esa parte de nuestra historia, pues equivaldría a que yo quiera quitarme el apellido García porque es muy vulgar, ¿no? Más o menos equivaldría a eso, ¿no? Y no sé qué me pondría a cambio como para ennoblecerme un poquito más. Igual estas cosas se notan, ¿verdad? No importa que eso desaparezca, el cobre siempre se asoma por allí, cuando uno menos lo espera, empieza a brillar como para decir, mira, también eres esto. Tus orígenes en realidad son de rancho, son modestísimos. Bueno, pendientes de esta zona, en general, de todo el tipo de patrimonio que mencioné, y solo hablé de lo vernáculo, ahorita solo voy a dedicar unos minutitos a lo que vino después. No hay todavía ningún catálogo hecho, no hay ninguna lista, ningún mapeo. Por experiencias que tengo en otras zonas de la ciudad o en cabeceras municipales de Nuevo León, puedo decir que lo que haya supera fácil las 70 unidades, que es bastante. Si lo comparamos con lo que el INAH catalogó en esta misma zona, en su famoso catálogo del año 86, el famoso libro amarillo, en toda la Independencia y Nuevo Repueblo juntas, solo había unas 4 o 5 cosas por ahí incluidas, y que yo recuerde casi todas de esas ya desaparecieron ahora, ¿no? Bueno, hay mucho más que eso, pero falta con el respaldo o con el que superficialmente aquí expliqué, con ese respaldo teórico,
falta hacer todo ese trabajo de investigación. No es difícil, les aseguro que no es difícil, ciertamente es laborioso, pero no es difícil, no es costosísimo tampoco. Afortunadamente herramientas como incluso el Street View del Google Maps nos ayudan mucho a este tipo de localizaciones. Se puede plantear un perímetro de protección, así directamente ya de manera práctica. Después de que se haga la prospección general de la zona, se puede plantear un perímetro de protección. Esto quiere decir, dentro de esta área, todo lo que se haga tiene que ir acorde, tiene que ser respetuoso de estas cosas catalogadas que ya no desaparecen. Y también se puede plantear fuera de esto un perímetro de protección, que es una especie de colchón, que tiene que ser una transición entre el área totalmente protegida y un área, digamos, libre de otra clase de desarrollo, ¿no? Estoy hablando solamente desde el punto de vista patrimonial. Les digo, predomina ese patrimonio de origen vernáculo. A esto se le puede sumar una nómina muy cortita de edificios que se hicieron ya en la época moderna, pero que son de muy buena factura y son parte de la identidad de la colonia. Desde el punto de vista patrimonial arquitectónico, estas cosas se hicieron después de la Revolución y como hasta los años 60. Me refiero a la primaria Altamirano, que se construyó en los años 30 en el lugar donde estaba el antiguo rastro de la ciudad. Si la memoria no falla, esto es la calle 16 de septiembre hacia el poniente. Está la escuela de la Abelardo L. Rodríguez, que forma parte de ese conjunto de escuelas monumentales que se hicieron en los años 30 y que está 2 cuadras abajo del santuario de Guadalupe. Está la secundaria 2 Jesús M. Montemayor, de finales de los 40, también un edificio muy bien hecho, muy bien resuelto arquitectónicamente hablando. Está incluso la escuela primaria Alberto Sánchez en la plaza de la placita de Berea, que es la colonia Nuevo Repueblo, único espacio público verde abierto que sobrevivió en toda esta zona. Y claro, la escuela Alberto Sánchez de los años 50 se hizo a costa de demoler la antigua escuela Pestalozzi, que era una de sillar así muy bonita, pero ahí está, ¿verdad? Por lo menos quedaron estas cosas. Y habrá 2 o 3 cositas más, por supuesto, el antiguo santuario de Guadalupe, eso nadie lo cuestiona, o lo que sobrevive de la infraestructura del tanque de agua, o sea, de la primera red de agua potable que se construyó en la época de Bernardo Reyes, ¿no? Eso que está allí, el famoso tanque de Guadalupe. Quedan estas cosas. Y falta que sean catalogadas también, que formen parte de una nómina, de un mapeo. Esto todavía no se ha logrado. Ya lo tenemos claro, y solo faltaría coordinar un esfuerzo para poder decir falta esto, ¿verdad? Ayudaría. Y quiero concluir diciendo, no puede emprenderse ningún proyecto de regeneración urbana que ignore esta parte que acabo de mencionar. Sería criminal y sería olvidarse de los apellidos. Gracias. Bueno, yo voy a ocupar media hora. No, no es cierto. Voy a ser el más breve porque solo voy a leer 3 cuartillas. Y se acabó. Esa foto la tomé en el 94, hace muchos años. Está tomada de la azotea del Hospital de Ginecología. Tenía una cámara tan chafa que tuve que tomarle así, en pedacitos, y por ahí se ve una unión. Pero el solo hecho de haberla sacado me llevó a pensar del valor. No vale la pena sacar. Se le saca fotos a las cosas bonitas, entonces nadie antes había sacado. O sea, yo me busqué una panorámica desde la altura de la INDEP, de la loma, ¿no? Porque aquí hay que hacer una aclaración en relación con mis compañeros. Cuando hablo
De la colonia Independencia en realidad me voy a referir al conjunto de colonias que la acompañan a lo largo de la loma, no solo de este lado frente al centro, sino también del otro lado, un poquito más hacia el sur, en donde las condiciones de vivienda, de socialización, etcétera, más o menos son parecidas, aunque claro, la centenaria vida de la parte de abajo sí las diferencia del resto, ¿no? Bien, a la colonia Independencia se la observa como el repositorio de una gran cantidad de tradiciones populares. Algunas de ellas, todos ustedes lo saben, y los que vienen de fuera les platicamos que son, por ejemplo, el culto guadalupano, que está situado físicamente en ese lugar, con sus danzas, imágenes y peregrinaciones, los varios oficios que la han hecho famosa: canteros, zapateros, carniceros, sastres, y por supuesto maestros albañiles, de lo cual voy a hablar un poco más adelante. Y por supuesto, la música colombiana de Monterrey, ¿no? Para esto les voy a recomendar, les quiero comentar que hace unos 10 años, 8 años, el arquitecto Casas, la doctora y otros investigadores sacamos este libro sobre la independencia, que de alguna manera nosotros no siempre nos explicamos por qué una vez que se agota no se difunde. Se agotó, creo que antes de que saliera a la venta, y no hay más desde esa vez. Hicimos un esfuerzo por platicar lo más simple y sencillo, no académicamente, un poco como para el público, como ustedes, y como para el público de la independencia. Así que me voy a tomar la libertad de decirle, el que quiere escribirlo por correo, nosotros teníamos una copia que nos enviaron con muchísimo gusto, porque pues es patrimonio de todos nosotros. No lo van a volver a vender, son ediciones muy caras, y no es por nada, pero las historias que cuentan Lilia y Leocadio sobre los zapateros, el doctor Casas, el doctor Zúñiga y muchas otras, hablan de esta riqueza con la que yo introduje aquí al tema, ¿no? Entonces, no es contra la ley, porque eso ya pasaron 8 años, entonces, y en todo caso la vocación de Conarte es precisamente que la gente conozca, valore, ¿verdad?, estas tradiciones culturales. El poblamiento, nacido hace más de 100 años a partir del barrio San Luisito, fue creciendo arriba y a los lados, dejando en la mente de muchos habitantes de esta urbe la percepción de que la Indepe y la Loma son sinónimos. Como ya explicaron, pues no lo son, pero para mucha gente, y de hecho una visión cultural, pudiéramos decir, por ahí, por la Indepe, ¿verdad? La Loma Larga es un pequeño promontorio de barrios populares que atraviesa el centro sur de Monterrey por unos 5 kilómetros, más o menos. Aunque la Indepe, como se le dice coloquialmente, tiene su trazo original y una historia, son los habitantes de los barrios vecinos quienes han reclamado como suya esa identidad. Además de que la veintena de colonias, tomando en cuenta todas las de acá, más las de allá, más al sur, como Sierra Ventana, todas ellas, además de que la veintena de colonias que conforman esta loma de un lado y de otro tienen muchas similitudes en lo que se refiere al origen de las personas y sus condiciones de vida. Si la migración local e internacional, mestiza e indígena ha enriquecido esta colonia, su particular geografía la ha convertido en una especie de isla urbana, lo que le ha permitido guardar aquello que la modernidad citadina ya borró, incluso en las colonias más antiguas de la ciudad de Monterrey.
Por ello, pudiéramos decir que buena parte del barrio antiguo pues no está en el barrio antiguo, sino está ahí. Las diferentes etapas de su poblamiento han traído consigo nuevos grupos humanos y con ellos sus modos de ver y hacer. Pero su relación con el resto de la ciudad también han ocasionado el nacimiento de expresiones culturales locales propias de la independencia. La Colombia de Monterrey es una cultura musical que puede ser definida como la preferencia por las melodías de la costa atlántica colombiana, el porro, la cumbia y diversos aires del vallenato. Y este conjunto de prácticas se expresa en el gusto por las letras de sus canciones, sus bailes propios, por un particular uso estético del cuerpo y la interpretación similar de los estilos musicales originales. Estas músicas, por supuesto, no son músicas, pudiéramos llamar folclóricas o tradicionales. Es la música popular, es la música del radio, es la música de los discos que llegó desde Colombia hasta acá y que fue retomada por diferentes grupos de esta parte de la ciudad. Nació como gusto en los años 60 y con el tiempo se fue convirtiendo en un movimiento cultural y una de las aportaciones que Monterrey ha ofrecido al noreste de México, al país entero, y Celso va por China, y Francia y tal. A eso me refiero como una aportación. Desde los años 50 es conocido el gusto en la colonia Independencia por la música tropical de las grandes orquestas cubanas y colombianas tocando rumbas, boleros y porros. La radio y el cine trasladaron a México un sinfín de expresiones musicales tropicales, de las cuales sus habitantes comenzaron a seleccionar aquellas canciones de la costa atlántica que incluían acordeón y narrativas similares a las de la cultura oral de sus padres. Los dramas amorosos, sus padres que eran migrantes, como dijo Lilia, de los estados alrededor, ¿verdad? Y que tenían esta tradición hispana del corrido y de sus antecedentes en el romance. Dramas amorosos, historias de valientes, tragedias familiares, retratos de animales y paisajes costumbristas. La colonia Independencia es uno de los principales lugares donde floreció esta cultura musical y puede ser considerada a su vez el barrio popular de mayor influencia en el noreste de México, al menos eso es para mí. De ahí su valor, porque a diferencia del doctor, hablo también del patrimonio inmaterial. Cultivaron entonces el gusto los migrantes y sus hijos en esta loma, en especial los de las zonas altas, pobladas en las décadas de los años 60 y 70, como una opción de desarrollo estético y como fórmula de generación de identidad y cultura propias que paliaron en algo la escasez del dinero, la educación y la obra pública. Eran zacatecanos, potosinos, coahuilenses y guanajuatenses, entre otros. Pero los gustos musicales de la independencia vienen siendo resultado no solo de la oferta que los medios masivos de comunicación ofrecieron durante 80 años, también son fruto de los procesos culturales que acompañan a la migración de personas. En nuestro caso, mayormente a lugares como, pues ya los conocen, Houston, San Antonio, Dallas, Chicago, a ciudades de la frontera con Estados Unidos. Algunos de estos procesos están marcados por el respeto y la continuación de la tradición, otros por su ruptura y por la búsqueda de nuevas formas que les permitan ser ellos, otros distintos, pero igualmente auténticos como sus padres. En otras palabras, yo puedo decir lo mismo que dice un corrido que le gusta a mi papá, pero lo digo en una forma de vallenato, narro y cuento, pero me diferencio. No soy mi papá, soy otro con mi propia música, dando entonces aquí a una solución de continuidad a un conflicto generacional propio en todas las sociedades.
Esta fórmula no escapa a los tiempos actuales donde nuevos géneros musicales aparecen en el escenario. Entonces, en este libro yo escribí una pequeña historia de uno de los sonideros más importantes de esa colonia. Se las voy a platicar en 2 minutos y voy a terminar con 3 ideas. La historia narra los antecedentes de Gabriel Dueñas. La que sigue, por favor. Gabriel Dueñas. Él nació en Zacatecas, en un pueblito de Zacatecas, en la patita izquierda de Zacatecas. Ya ven que Zacatecas tiene 3 patitas. Se dedicaba a su familia a la agricultura. Su padre murió muy joven, fue asesinado por cuestión de tierras. ¿Dónde oído? Y toda su familia tuvo que venirse a Monterrey cuando él tenía 12 años de edad. Primero llegó un hermano, en fin, ya saben la historia de muchos de nosotros que somos migrantes. Llegó un hermano, después llegó la familia y varios hermanos, en fin, se quedaron 2 hermanos. Él empezó a trabajar desde los 12 años, él llegó a los 8 años, perdón, y a los 12 empezó a trabajar como obrero en la fundición, pero no en la fundición tradicional, sino en la fundición de herramientas para cocina, de estas herramientas de aluminio, como los extractores, los jugos, los que hacen las tortillas, todo eso que es de aluminio, y que según diferentes técnicas, una de ellas es en el piso, ¿no? Y casi toda su vida trabajó como fundidor, pero al mismo tiempo se convirtió en el sonidero. Le empezó a gustar la música colombiana, empezó a comprar discos, empezó a coleccionar y empezó una nueva etapa de su vida, que era animar festividades a lo largo de toda la loma, con su equipo de sonido y con sus discos todos importados de Colombia. Ustedes pueden ver, pues no solamente se subía en burros el material para la construcción, también se subía pues estas expresiones culturales, y él es parte de unos 40 sonideros que pudimos identificar en la colonia Independencia a lo largo de nuestro estudio, yo y otros colegas que nos hemos dedicado a esto. El sonidero, ¿por qué se llama sonidero? Pues porque es el que emite el sonido, el que tiene un equipo de sonido, y sobre todo en aquellos lugares y en aquellos contextos de marginación, para animar un cumpleaños era difícil contratar a un grupo musical. Además, si le pagabas no sabíamos si iba a querer subir hasta arriba. Entonces una gente si le quieres dar a la otra, con un pequeño tocadisco y una corneta animaban toda la noche. Y en la colonia Independencia, en diferentes lugares a lo largo de la loma, se escuchaban intercaladas las melodías de las diferentes fiestas o las diferentes festividades que estos sonideros animaban. Ahora bien, se casó con Juanita, su esposa, cuyos tíos se habían ido prácticamente todos a Los Ángeles durante el programa Bracero. El mismo Dueñas, cuando no tenía mucho trabajo, ha ido a trabajar a todos estos lugares donde les digo, a Houston, donde hay familiares de él. Y finalmente, hermanas de él fueron las que se quedaron en el rancho, se fueron hasta Chicago. Y ahí crearon en los últimos 30 años una cadena de pastelerías, usando la cultura zacatecana de la repostería. Entonces, para tratar de resumir, la colonia Independencia tiene todos estos patrimonios. Y aquí voy a narrar las 5 ideas, las 3 ideas con las que quiero resumir y concluir todo. Si le puedes dar una, por favor. Bueno, la primera idea es... Estas son cosas que a mí me han llamado siempre la atención. Se las comparto ahora. Si uno observa con cuidado, verá que hay más árboles y vegetación que en muchos otros lugares de la ciudad.
lo que significa que la gente de esta loma le ha invertido para hacerla más confortable, habitable, menos difícil, ¿no? Y si se puede, más hermosa, pese a que los árboles quitan espacio y no hay mucho espacio por la construcción escalada, ¿no? La casa en el aire. Rafael Escalona, un compositor colombiano de vallenatos clásico, compuso La casa en el aire. Era una casa que él quería construir en las nubes para su hija, de manera que nunca nadie pudiese, algún pretendiente oportunista pudiese llegar, ¿verdad? Y siempre me llamaba la atención las casas en el aire de la colonia Independencia. La siguiente, por favor. ¿Cuánto cuesta tener una casa en el aire? La siguiente, por favor. Pues no tanto dinero como esfuerzo, generalmente fruto de trabajos colectivos, familiares o vecinales. Como sea, es una aportación para mí, que soy ignorante, yo creo que no es muy estudiada hasta donde sé, aquí nos dirá el arquitecto, y no valorada desde el plano de la arquitectura. ¿Cómo le hicieron ellos? Hay otra más por ahí, las saqué todas del Google, ahí están las fuentes, ¿no? Una más. Si ven ustedes la de amarillo, esa es una casa en el aire. Está casi la loma y hasta arriba está. Bueno, así a lo largo de la loma hay unos monumentos a la arquitectura que a mí me llaman mucho la atención, ¿verdad? Y que me llevan a otra de las cuestiones que más me impactaron de la independencia, que es la vista. No hay vista más hermosa de Monterrey que la que se tiene desde la colonia Independencia. Para mí, desde lo alto de la loma. En ningún otro lugar se ve a un Monterrey tan real, a su plenitud y tan cercano. Esta vista es algo preciado y, como ahora vemos, codiciado. ¿Una más? ¿Una más? ¿Otra más? Esa lo tomó un señor que se llama Carlos Velasco desde el Club de Industriales. Está un poco más para allá, pero si se ponen más al centro, la vista es espectacular. ¿Cuánto cuesta, termino con esta oración, cuánto cuesta construir una comunidad en un cerro con sus calles, árboles y casas? La gente que llegó, subió al cerro para quedarse y lo hizo con sus creencias y tradiciones, sus valores y sus aspiraciones de tener algo. Al cabo de decenas de años, las familias se han incrementado, las casas se han edificado, las tradiciones se han enriquecido. Todo lo anterior, como todo lo sembrado, requirió tiempo, paciencia, cuidado y tenacidad. Hay que estar seguros de que realmente valga la pena aquello por lo que se puede perder todo esto. Si no lo vale, hay que defenderlo y buscar cambiarlo por algo que realmente valga la pena y no quedarnos en el aire sin casa. Ya, gracias. Bueno. Pasamos a la sesión de preguntas del público. Cualquier participación, alguien, a ver, por allá. Bueno. Muy buenas noches, ya, a todos, ¿verdad? Una pregunta aquí al general completa. ¿Alguno de ustedes vive en la Independencia? ¿Ha trabajado en la Independencia? Perfecto, ¿cuántos años son propietarios? ¿Tienen sus escrituras? Bueno, yo trabajé 25 años en la colonia Independencia, en una escuela que es la Cruz de Leones 6. Me parece maravilloso cómo exponen ustedes su criterio tan bonito de la colonia Independencia. El lado bueno. Yo viví el lado malo, donde vi casas desprenderse del cerro con todas sus propiedades, con todo, hasta con niños, animales, todo. ¿Debido a qué? A las intensas lluvias
donde pasamos por la escuela, Castelar y Colima. No me van a dejar mentir que es una cascada. Entonces, los niños de mi escuela han muerto muchos. Muchos pertenecieron al grupo Vallenato, al que asesinaron hace varios años, a todo el grupo. Y no precisamente ahí, los asesinaron en una presentación grupal de un evento. Y los mataron a todos, ¿verdad? También, Sergio Piña, sus hijos se estudiaban en la escuela. Fue maravilloso, ¿verdad? Pero no nada más hay tradiciones de la Guadalupe, está la tradición de la Santa Muerte, porque la mayoría de los jóvenes de ahí viven de la droga. No digo todos, porque muchos de mis niños fueron maravillosos. Y yo pasé por ellos, por ahí, donde se drogaban, íbamos a dejar becas hasta mero arriba. Y nunca me faltaban el respeto. Era un respeto que tenían por los maestros, por las secretarias, por el personal, por la imagen de la educación, que realmente no se ha cambiado en la raíz. Pero muchos de ellos, la densidad ya bajó. Cuando nosotros empezamos a trabajar ahí, la escuela casi eran 900 alumnos alrededor de mí. Cuando yo me salí, después de 25 años de trabajar ahí, eran 120 alumnos. La escuela se cerró, y nada más hay un turno, hizo jardín de niños, no hay alumnos, ya no hay gente, no sabemos qué está pasando. Ahí hay un quiebre social, un quiebre económico, un quiebre de raíz. Mis abuelos perdieron propiedades ahí porque tuvieron propiedades en el río. Cuando todavía no había delimitación, vino un huracán famoso de aquellos años, no sé si era el Yula o X, ¿verdad? Se llevó todo. Perdieron propiedades. Se volvieron a hacer, volvieron a tener sus propiedades, 1 o 2 casas, las vendieron, ¿verdad? Pero ya no le metieron mucha intensa. Pero sí, yo viví lo mal. Pero también hay mucha gente buena, bonita, que trabajaban vendiendo queso, señoras que viven de eso, que apenas el año pasado murió de 92 años vendiendo queso, subía. Y de esas que dicen, yo no te vendo mis quesos, porque luego de qué vivo, ¿verdad? Si me los compras todos, yo tengo mis clientes arriba. Y así, ¿verdad? Fue muy bonito. La mejor época de mi vida yo la viví en la independencia. Nada más les quiero decir eso. Y qué bueno que hay gente aquí que realmente, pues, comparten esa idea, ¿verdad? Nada más que ver a una madre diciendo, perdí todo, ojalá hubiera hecho, bueno, cambiando el tema, ¿verdad? Casa al gobierno cuando me ofreció comprarme, ¿verdad? Aunque no tuviera escrituras, aunque no tuviera nada, ¿verdad? ¿Para qué? Pues porque ellos querían salir de ahí, los que no tenían nada, porque hubo gente que no tenía nada, ¿verdad? Nuestros niños de la escuela pues iban con sus animales, los que realmente tenían dinero, con sus animales de adorno y todo. Tigres tenían ahí arriba, tigres estoy hablando. Animales de los más exóticos podía haber en el cerro. Entonces, pues yo no les puedo decir nada más porque me hacen llorar, no me hace acordarme, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, en principio quiero agradecerles a los tres el momento, la hora y media que nos regalaron, la verdad, increíble, me voy como revolucionada de mi cabeza. Y yo creo que también hay que agradecer la existencia de Casa Naranjos, que es parte del Distrito TEC. O sea, al final de cuentas, de pronto me quedé con la sensación de que la doctora Palacios nos dice, cuidado con los distritos, y yo digo, bueno, vamos a detalle, porque me queda claro que en Independencia es un proyecto inmobiliario, aquí no me queda claro que sea gentrificación, no me queda claro, o sea, no lo niego, puede ser, digo, yo conozco más o menos cómo se maneja FEMSA y sé que es capaz de cualquier canallada, pero también me doy cuenta que la comunidad TEC es una comunidad súper heterogénea y que hay muchos intereses, entonces también conozco mucha gente que está trabajando en el Distrito TEC, que tienen otros intereses, o sea, como me pareció así como, pues yo quisiera que hubieran más reuniones como esta, y esto es gracias a que existió esa idea, ¿no? Entonces como sin blanco y negro, ¿no? Así como, se ha dicho que los distritos son, pues
la nueva manera ambivalente o la nueva etiqueta para los despojos. Totalmente de acuerdo, puede ser, pero vamos paso, o sea, uno por uno, porque creo que hay ahorita como 10, ¿no? Y hay algunos que serán nefastos y otros que pues tendríamos que hacer ahí un análisis, ¿no? Porque me quedé así como, ¿cómo? ¿De plano así? Ya nos vamos a, me impresioné, ¿no? Y bueno, eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Anímense. Buenas noches, pues también los felicito por la exposición que hicieron y sobre todo, bueno, pues que hablan de la cultura regiomontana que tanto falta hace, ¿no? La identidad. Entonces por ahí va mi pregunta. ¿Ustedes creen que la independencia es el último vestigio cultural y social que existe en Monterrey? Porque con esta transformación que estamos viviendo, pues yo creo que pues ya queda poco, ¿no? Al rato nos quitan el Cerro de la Silla, pues ya el obispado ya lo están tapando, ¿verdad? Con unas torres. Entonces, en la parte social y cultural, ¿creen que es lo último que nos queda como identidad regiomontana? Que al final de cuentas, pues está hecho por gente que ni es de aquí, ¿verdad? O sea, que vino mucho migrante, ¿no? Que bueno, yo también me cuento, mi familia también viene de Coahuila, yo sí nací aquí, pero que también es contradictorio, ¿no? Esa parte de la discriminación, ser así, va a ser de los primeros lugares cuando pues está hecho por migrantes de la ciudad. Pero bueno, es otro tema. Por la parte de vestigios de cultural y de identidad, ¿creen que es lo último que nos queda en Monterrey? ¿Hay que formular otro? Yo, pero si quieres No, pues una vez las dos. Bueno, también es una combinación entre comentario y pregunta. Coincido con los comentarios que dice Jimena, así también fue, o sea, a mí me hizo también como pensar de, órale, o sea, porque me toca trabajar en un distrito, ¿no? Y pues realmente mis intereses, al menos a nivel personal, pues van completamente alineados a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Por dejarlo así enunciado rápido. Qué bueno que viste estos espacios y gracias por estar aquí, por regalar este tiempo. A mí me encantaría saber, aprovechando que hay personas que viven aquí en Independencia, o sea, cuál es su sensibilidad de esto, ¿no? O sea, ahorita está otra vez en el foco, digamos, de la opinión pública, de las personas y los intereses políticos y privados, en sí la independencia como barrio. ¿Qué piensan? Por una, pues de lo que se ha especulado de cierta manera, pero también ¿qué piensan de la oportunidad de inversión, por dejarlo en ese nivel, ¿no? O sea, de que se pueda hacer algo ahí? O sea, hay proyectos de inversión pública, privada, que puedan al final del día traer cosas buenas para las personas, o sea, sobre todo para los habitantes en los lugares, ¿no? Por ahí va más o menos la pregunta para allá. Que hay proyectos, hay inversión positiva al final del día, a largo plazo, en cuanto a lo que comentas. Y por otro lado, si alguien nos pudiera platicar un poquito de los que viven en la Independencia, ¿qué piensan de todo esto? A mí me encantaría escucharlo. Muchas gracias. Muy rápido. Bueno, a lo mejor voy a ser más radical todavía que mi colega. Les voy a platicar yo cómo lo veo. Existen estudios que muestran que el desarrollo del crimen organizado en toda la parte noreste de México tiene que ver con el desarrollo del fracking. Ustedes pueden ir a ver, está todo desolado, hicieron que toda la gente se fuera y ahora están las empresas. Y en la Independencia igual, ¿verdad? Se desarrolló ahí estaban casas de seguridad, ahí ejecutaban personas y ahora hay un plan. Se los dejo nada más también para que pensemos, ¿no? Lo segundo que quiero decir es que a mí me emociona mucho, primero, que haya lugares como estos y segundo, que haya personas como ustedes en estos, porque de ustedes depende si las cosas se hacen afectándolos más o menos, ayudándolos más o menos. Si se reúnen y discuten y debaten aquí o en otro lugar,
dependerá también de nosotros mismos y de cómo nos organicemos. Yo sé que en ocasiones el tiempo, cuando la gente es trabajadora, a veces no tiene tiempo, el nivel, la escolaridad, no siempre ayudan, el miedo, ¿verdad? Y que a lo mejor lo que pueda pasar en la independencia puede no ocurrir aquí, o sea que las condiciones son diferentes, pero al final las comunidades organizadas son las que pueden ayudar a orientar o a definir el rumbo final, ¿no? Y ya respondiendo a la pregunta, no, yo creo que cualquier lugar donde haya gente, la cultura se desarrolla, sí, muchas tradiciones se pierden efectivamente, y sí, efectivamente también un proyecto de estos realmente no es como el túnel de la Loma Larga. El túnel de la Loma Larga pasó sobre el lugar vacío, ¿verdad? Aquí rompe la loma, así de sencillo, ¿no? Pero, bueno, yo también allá en Juárez o en la mera esquina del área metropolitana hay cultura, se crea cultura, todo el tiempo, digo, tampoco hay que ser tan pesimistas en ese sentido. No sé si mis colegas quieren. Bueno, igual, me voy a... Miren, por ahí dicen que hablando en términos de clases sociales, que históricamente la burguesía sirve menos para gobernar que para influir. Yo creo en eso, ¿sí? O sea, todos nosotros estamos formados, nos movemos dentro de un discurso social que lo aceptamos, lo cuestionamos o lo reproducimos, según o lo combatimos, según. Ese es asunto de cada quien, ¿sí? Entonces, sí me parece que hay momentos en que las cosas hay que verlas en blanco y negro, sí me parece. O sea, no es ningún asunto de, ¿cómo se llama? De no querer ver que todo esto tiene un montón de matices, ¿sí? Que no queremos ver que hay muchísimas posibilidades de hacer cosas buenas, de invertir, de etcétera. No pongo en duda nada de eso, ¿sí? O sea, pensemos en cómo era esta ciudad o simplemente cualquier ciudad antes de que existiera la higiene, ¿sí? Antes de que existiera el agua potable, antes de que existieran, ¿cómo se llama esto? Donde se van las aguas negras, que hubiera drenaje, ¿sí? Que nos moríamos o que la gente se podía morir por cualquier mugre cosa, ¿sí? O sea, por supuesto que hay cambios, ¿sí? O sea, eso no hay manera de negarlo. El asunto es que, y nuevamente me remito a la historia, en esta ciudad tenemos nosotros que observar que en la definición de esta ciudad regularmente se ha hecho convenciéndonos de que lo que se hace es por el bien de toda la ciudad. Y yo les digo, cuestiónenselo, en verdad cuestiónenselo. Y la otra, se ha hecho de una manera completamente vertical. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que me permiten decir lo que yo pienso, pero, muchachos, en serio, no se la crean, ¿sí? Si ustedes están aquí pensando que ahora ustedes van a poder influir y hacer comunidad y que por lo tanto, háganlo, pero en serio, no se ilusionen tanto, porque regularmente se pueden llevar excepciones. Y les pongo un caso rapidísimo, el que conozco a la perfección, y que es la cultura laboral de esta ciudad. Nos dijeron que si trabajáramos, que si éramos laboriosos, si éramos disciplinados, nuestro futuro era de progreso y de prosperidad. Eso nos lo vienen diciendo aproximadamente desde hace 100 años. Yo les digo, hubo mucha gente que progresó. Se formó una interesante e importante clase media en esta ciudad, muy representativa de esa identidad, que luego nos mete en este apuro de si estamos bien, estamos mal, que si somos radicales, que si es blanco, que si es negro, ¿sí? Pero, ¿cuánto costó? Y ahorita lo podemos ver, en términos de pobreza, de exclusión, de violencia. ¿Cuánto ha costado ese discurso de ser laborioso, de ser trabajador, de ser disciplinado para que tú logres el progreso? Nos está costando estar aquí. Nos está costando precisamente discutir esto que estamos discutiendo. No le quiero quitar absolutamente a nadie su derecho a estar de acuerdo con lo que esté de acuerdo.
Lo único que yo les digo es, si tenemos en cuenta un poquito lo que la historia aporta, nada más, nada más les digo, y con eso concluyo, ¿verdad? Este libro lo hicimos justamente porque estábamos hasta el copete de que de la colonia Independencia solamente se estigmatizara. Estábamos hartos de que solamente se viera la colonia Independencia como ese lugar de rufianes, y todo lo demás que ustedes ya conocen, drogadictos, etcétera, etcétera. Y nos aventamos a hacer, otro librillo que reúne, ¿sí?, algo así como 100 años de luchas de trabajadores de esta ciudad, tratando de cuestionar esa visión emprendedora de trabajo y ahorro, en la que los resultados, insisto, son los que nos tienen ahí. Gracias. Invitaste a que un habitante de la Independencia hablara. Sería bueno escucharlo. ¿Quién es el que lo va? Hay varios. ¿Quién es el que nos va a platicar? Yo vivo en Independencia, pero no sé qué quieran saber ustedes. No, digo nomás. ¿Cómo le suena lo que se está diciendo aquí respecto de alguien que vive ahí adentro y lo vive todos los días? Yo no sé si ustedes viven en Independencia. Yo nací en la colonia Independencia. ¿En qué calle? Yo nací en la calle Libertad, entre Zarco y Occidente. Rumbo a las nuevas colonias. Rumbo a las nuevas colonias. Yo nací, sí, no sé si el micrófono, pero sí, necesario. Vamos a buscar los nacimientos y las fechas y saben las edades, ¿verdad? Yo nací en la colonia Independencia en el año de 1957, en la calle Zacatecas 513, entre 2 de abril y 5 de febrero, que es el corazón de la colonia Independencia. ¿Qué es lo que veo aquí? Pues veo yo una plataforma informativa. Cuando por medio del mensaje enviaron esta invitación, dije yo, oye, pues, sí es cierto, ¿dónde están las raíces? ¿Cómo comenzó la colonia? Yo la sé a mi manera, como me la platicó mi papá, como me la platicó mi mamá. Pero ustedes, como fueron a la escuela, pues la ven de otra manera, y si usted vivió ahí, pues alcanzó a percibir algunas situaciones, ¿verdad? Una de las cosas que siempre he distinguido en la colonia Independencia es que es una de las colonias de las más antiguas, pero de las personas más nobles y más unidas, quizás por la mezcla de diferentes poblaciones por las que fue fundada. Mi mamá venía de Musquis, Coahuila, y mi papá de San Felipe Torres Mochis. El hambre los hizo venir a Monterrey. Y la mayor parte de las familias de esa colonia tienen una historia muy similar: el trabajo, la sobrevivencia, la superación, el núcleo familiar. No sé qué más quieran saber. La resistencia al proyecto de interconexión, ¿qué opinión tiene de eso? El clásico mexicano, a mí no me afecta, ¿verdad? Pero no porque no me afecta no me deja de importar. De hecho, el plan, por lo que me puse a leer un poquito por dónde va a pasar, que si es un túnel, que si es una pista, que si es un puente, pasa a 3 cuadras de un domicilio que tenemos por ahí, Tamaulipas y Libertad. Y ellos están pasando 2 cuadras, Nuevo León, y cruza hasta la Macroplaza, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos esto? Pues como algo informativo, ya no tanto de lectura, sino ya de gentes vivas que fueron a la escuela y que ven esta situación de diferentes puntos de vista. Que nos vamos a integrar, como dice la señorita, pues sí, hay muchas maneras de integrarnos. Ahorita pues está en boga el Distrito Tec, que inclusive por aquí tenemos unas gentes que dice, oye, pues sí es cierto, como que esto nos movió a ver el de enfrente, que a veces ya por tanto trabajo, tanta ocupación, el matrimonio trabaja, pues ya no veíamos al vecino de enfrente. ¿Qué otra cosa quieren saber? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no quisieras contestar. Sí, me gustaría comentar algo que se deriva de gracias. Gracias. Pues qué bueno que tiene el optimismo de
pensar que no le afectaría algo como esto. De los proyectos de los anteproyectos de los que se ha platicado sobre lo que pasaría en esta colonia, uno de estos es la apertura de hasta 10 ejes viales dentro de todo ese terreno enorme, por lo cual superaría solamente el par vial de San Luis Potosí y Nuevo León. Habría muchas más cosas de estas. Voy a tener que discrepar un poco con usted. Sí le afectaría, aunque solo esté a 3 cuadras. Dígame. Dije, no me afecta, pero sí me interesa. Bien, voy a decir porque creo que sí sería del interés de los que no están directamente sobre la calle, que les van a afectar, ¿no?, físicamente. Me acordé de la historia que cuenta un académico de Nueva York cuando habla de su propio barrio. Lo habrán visto algunos de ustedes, de Marshall Berman, cuando habla del Bronx. Creo que todo el mundo más o menos tiene noción de qué es el barrio del Bronx en Nueva York, y generalmente se asocia a delincuencia, a mal vivir, a crimen. Pero este tipo cuenta que, habiendo nacido allí, dice cómo era ese barrio cuando él era niño, y estoy hablando de los años 40, digamos. Él creció así, un barrio de clase trabajadora, de migrantes de todas partes del mundo que convivían, pues, con cierto grado de armonía más o menos, pero allí tenía esa dinámica ese barrio. En los años 50, un director de lo que quedaría director de obras en la ciudad de Nueva York planeó, entre otras cosas, en varias ciudades de Estados Unidos, cruzar este barrio, pues, con una autopista de estas que le llaman freeways en Estados Unidos, ¿no? Y esto ocurrió en los corazones de muchas ciudades de Estados Unidos. Marshall Berman cuenta cómo vio cuando iban demoliendo las casas por donde habría de pasar esa autopista de alta velocidad, y deploraba la decadencia en la calidad de vida inmediata a donde estaban estos puentes, que para ellos son puentes. La autopista pasaba por encima de sus cabezas. Sí, de manera directa, de manera inmediata les afectó a los que vivían allí, en primer lugar porque los desplazaron, los que tenían negocios contiguos quebraron, tuvieron que irse, pero no necesitamos investigar más para saber que al final a todo el barrio le fue mal. La decadencia se fue dispersando y lo invadió todo. El barrio del Bronx, todo él tiene esta mala fama que se carga todavía ahora. Por eso pienso que le concierne este tema a mucha más gente de la que aparentemente se vería físicamente afectada si se llegaran a ejecutar estas obras. ¿Más opiniones de la INDEP? No se quedó. No sé, ni Yo no soy de la INDEP, les aviso, para nada. Crecí en otro país, entonces en otros barrios, etc. Pero voy siguiendo la realidad de Monterrey desde hace ya algunas décadas. Me parece cosas interesantes ahí sobre a qué sirve el distrito o a qué sirven estos lugares más que el distrito en sí, y me tocó venir a una charla hace unos meses sobre eso, y creo que estamos en el mismo problema, el problema del derecho a la ciudad, como lo llamaban en esta charla, y el derecho para quién otra vez, y desde cómo se hace, ¿no? Creo que sí en Monterrey, y eso lo remarcó bien Lilia, en la historia que se repite de un grupo, de una élite empresarial, de una burguesía industrial, que domina, hace y deshace la ciudad a su gusto, y eso no lo podemos negar, Distrito Tech o no. O sea, es un ejemplo de Distrito Tech, incluso de eso, ¿no? La cuestión de los distritos en toda la ciudad es igual, es lo mismo, o sea, va por una misma cosa. Y lo que falta, no sé, y ojalá estos lugares puedan hacer contrapeso, pero yo sigo pensando que falta un contrapeso público frente a esta privatización demasiada amplia.
¿Quién toma la decisión en este estado? El Consejo Nuevo León y el Consejo Cívico. ¿Quiénes son? La misma burguesía industrial que domina la ciudad. Está bien, también trabajo en el TEC, o sea, soy de los mismos, entonces pues estoy en la misma cosa donde pues también tengo que ir y criticar porque pues también soy socióloga, entonces si no más pues me quedo a decir sí a mi patrón, pues ya no sería socióloga, ¿no? Pero eso es lo que para mí está en juego, ¿no? Ahorita está la independencia ya puesta y me parece muy interesante, es una comunidad, es un estilo de vida, tiene todo el lado positivo, que bueno, la señora que estuvo ahí diciendo, a ver, ojo, tampoco todo es color rosa, porque lo otro también existe, es también una realidad. Me parece muy bien de que el color rosa sea el que se ponga adelante, porque ahorita hay un combate de por medio, y que de repente nos cuestionamos si qué es una comunidad. Aquí la quieren hacer así, a morir, vamos a hacer comunidad, vamos a hacer, pero pues tampoco la puedes hacer por decreto. Ahí se hizo por décadas y décadas de historia, de olas de migración, que también hay que resaltarlo, que debe ser uno de los barrios con más migración en toda Monterrey, desde toda su historia, ¿no? Y eso se ha hecho comunidad sin ningún decreto de hacerlo. No, más bien, pues ahí vive la gente y a ver cómo se va a arreglar. Y se arregló y encontró forma de vivir juntas. Aquí, si hablamos de este distrito, pues hay un cambio muy fuerte a nivel demográfico, ¿no? Se están tratando de hacer las cosas a la fuerza. Tenemos Nuevo Sur, muchos migrantes también. Muchísimos coreanos viven allá, los de Kia. Muchos. ¿Se va a hacer comunidad? No lo creo, ni un minuto. O sea, no lo creo, aunque todo esté puesto, o sea, la infraestructura, y ahí el arquitecto, la infraestructura está puesta para hacer comunidad, no se va a hacer. La independencia no estaba la infraestructura, se fue y se hizo, ¿no? Pero bueno, todo esto a lo que voy es que estamos sí en el corazón de lo que es hacer ciudad, realmente, ¿no? Y está bien, sí la inversión puede estar bien, pero también sabes que con la cual trabajas tú no siempre tiene buenas intenciones, o tiene buenas intenciones, pero siempre tiene otras intenciones. Sabemos muy bien esta interconexión de dónde viene, la sabemos. Tienen que vaciar gente, trabajadores de San Pedro, del distrito Valle Campestre. Entran demasiados carros en San Pedro. Quieren pasar las oficinas del otro lado. O sea, eso es la lógica y eso es el razonamiento, porque el tipo dice, a ver, entra mucha gente, yo construyo edificios carísimos. No los van a comprar los departamentos, la gente si tiene que hacer 2 horas para llegar a su casa. ¿Qué hago? Voy a sacar las oficinas. Es el razonamiento que a mí me tocó escuchar de la gente que toma esa decisión, así tal cual, y porque la ciudad es suya. Entonces, ojalá estos lugares logren que se genere que la ciudad no sea solamente de los que pues, tienen dinero para poder decidir, sino hacer ciudad y hacer ciudadanos. Y bueno, más era para poder apaciguar un poquito las cosas, quizás, pero sí es muy complejo. Y creo que la independencia muestra realmente ahorita la crisis que está viviendo esta ciudad. La independencia va a ser un hito ahí, ¿no? No sé cómo lo van a resolver, pero sí es muy fuerte. Que todos ahí, los jóvenes, todos trabajen por favor en que se desarrolle un gobierno intermunicipal, un gobierno metropolitano. Esta ciudad ya no puede vivir sin eso. No puede. No puede Mauricio decidir, a ver, en mi rancho voy a poner aquí, quiero una calle. Ay, o sea, a ver, no es tu rancho. Vive gente, aunque sí lo vive como su rancho, eso es la realidad también. Entonces, lo que sí hay que hacer, creo, y la respuesta va también por ahí, ¿no? Tratar de hacer más público, más gobierno público y que se calme un poco lo privatizado de todo eso. Sí, pero no, luego nos tomamos un café. Yo quería un poco aprovechar, primero agradecerles también. La realidad es que todo este tema de la interconexión ha puesto como poner en la descripción, en el lujo del huracán, una colonia de la cual escuchamos pero poco conocemos, entonces les agradezco mucho, bueno, alcanzamos a conocer así como poquito, les agradezco mucho su espacio. Yo quería, en lo que sí me quedé pensando, me ha quedado pensando muchas cosas, pero ponías, Lilia, una foto decías lo que se sueña y lo que hoy es Monterrey.
Y yo coincido con tu inquietud en lo que hoy es Monterrey, y yo creo que esta inquietud es además compartida, afortunadamente, por cada vez más personas. En lo que no estoy de acuerdo, en tu opinión y en la de Anne, es un poco en este rol de decir esto es lo que otros han hecho con Monterrey, no porque les quiera eximir la responsabilidad, sino un poco porque me parece que esto nos deja en una posición de pues entonces no podemos hacer nada, y si no podemos hacer nada por salvar esta ciudad, pues ¿qué hacemos aquí, no? Creo que lo que muchos de los que estamos intentando trabajar, y no diciendo que sea perfecto, nunca lo hemos dicho, pero intentando trabajar en los barrios que habitamos, en los distritos, o como les queramos llamar, es encontrarlos cómo nos regresen una calidad de vida que creo que es posible. Entonces, cuando hablaban yo les escuchaba un poco determinante, y un poco como también yo creo que es bueno tener esperanza, yo creo que es necesario tener esperanza en que esta ciudad puede ser diferente. También creo que tenemos una capacidad de trabajar e incidir para que esta ciudad sea diferente, pero también soy muy consciente que no tenemos ni suficientes referencias ni sabemos cómo hacerlo. Entonces por eso este tipo de diálogos creo que son muy valiosos, y este tipo de espacios también. Y ahora sí voy a la pregunta porque no he llegado. Mi pregunta concreta es, ¿cómo pudiéramos pensar en construir una visión compartida de progreso o de futuro o de siquiera de presente? ¿Cómo podemos construirla entre todos si parece que ni siquiera estamos siendo capaces de escucharnos? Esa es mi pregunta. ¿Cómo están? Rogelio Cortés, soy ex Distrito Tech de mucho tiempo. En realidad digo, una pregunta no tanto por el tema de la colonia de independencia, pero al final tiene que ver, ¿no? De manera general, cualquier proceso de regeneración o revalorización urbana en el mundo produce gentrificación, ¿no? Y digamos, el tema de la gentrificación es que yo me acuerdo muchísimo cuando se presentó Distrito Tech en 2013, pregunta número 3, ¿qué vamos a hacer con la gentrificación? Y yo la hice en su momento cuando me lo presentó la primera vez, ¿no? Lo que creo es que es muy fácil decir, bueno, aquí va a haber gentrificación. En realidad a mí nunca me ha tocado escuchar o leer un proceso que digan aquí se hizo una revalorización urbana sin hacer gentrificación. Entonces, inclusive bajo el pecaré del supuesto donde estoy en una colonia donde necesita regeneración, que eso posiblemente sea una valoración desde fuera, ¿cómo plantearían un proceso de regeneración o revalorización urbana que efectivamente no me gentrifique, ¿no? Porque al final necesito dinero y el dinero genera valor y eso genera plusvalía y hace los precios más caros y hace todo, ¿no? Entonces, ¿cómo en el mundo actual de las estructuras planteamos un escenario distinto? Creo que ya es un buen set de preguntas, ¿verdad? Pues yo creo que adelante. Creo que esto sería el último, no sé, ¿quieres de una vez agregar algo? Pero ya será la última pregunta porque ya tenemos que cerrar. Bueno, estas ya las preguntas que escucharon y adelante. Bueno, como yo soy el que menos sabe de esto, voy a ser súper breve. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo? Pues este es el tesoro. Aquí está la riqueza, aquí o fuera de aquí, pero ustedes juntos, hablando claro de qué es lo que quieren, porque en ocasiones de repente uno no sabe lo que quiere. Entonces necesita hablar, pensar en voz alta, escuchar a los otros, sin la necesaria presencia de aquellos que quieren transformar, sino si nosotros vamos a ser transformados, déjenos aclarar nuestras ideas para ver qué quisiéramos, y entonces, bueno, esos espacios donde esas discusiones se llevan a cabo son escasos, muy escasos o inexistentes, y ese es nuestro déficit, y por ello pienso que este es lo más valioso, ustedes juntos aquí. Bueno, no es una inquietud, es una convicción amparada en investigación, un poquito a lo que me he dedicado gran parte de mi vida. Efectivamente nací en la colonia Independencia, obreros que llegaron de Parras, Coahuila, obrero textil, y acá pues aquí nací yo ya.
¿verdad? Conozco la colonia Independencia. La conozco con los blancos y los negros. No, aquí yo no vengo a platicar un cuento rosa en que todo el mundo va de la mano y se quiere y se ama y canta cuyas. No, ¿sí? Ahí sí, el blanco y negro no sirve para nada, ¿sí? ¿Cómo hacerle? Pues yo lo primero que les diría sería preguntarme ¿por qué aquí no asisten o no están? Si me equivoco, inmediatamente me dicen. Miembros de este frente de colonias que se oponen al Distrito TEC. O sea, lo primero que sería, yo cuestionaría en ese cómo hacerle, ¿sí? Cómo hacerle, desde ustedes como Distrito TEC, o sea, cómo hacerle para que la gente esta que se opone entre en esa dinámica de diálogo con ustedes. O sea, es una pregunta. La otra, tampoco están aquí nadie de la resistencia, de la colonia Independencia, tanques y lo demás. Ahí sí te respondo directamente. ¿Perdón? Te respondo. Ajá. Esta charla no fue pensada, y se los comenté cuando los invité. El formato pensado es que podemos hacer otra charla donde están invitados vecinos, especialistas, colegio de arquitectos que hicieron un planteamiento sobre el proyecto, sí, el alcalde electo de Monterrey y el alcalde electo de San Pedro. Ese sería foro donde esos planteamientos serían más directos. Por eso no están invitados más que especialistas académicos a esta charla en particular. Ahora, a que asistieran al evento, entiendo que se les hizo la invitación, no quisieron asistir. Del grupo de... Me invitaron a los de San Pedro. Los que están en contra de los museos, y etcétera. Vamos, el compañero comentaba, hasta ahorita no conozco un proceso de regeneración urbana sin gentrificación. Pues no, sí, porque significa convertir una ciudad nacida con una vocación para, y convertirla en una ciudad para vocación X, ¿sí? Entonces da la casualidad que una ciudad industrial, tal como la historia nos las presenta, así como yo más o menos se las mostré y que ustedes la conocen todos los días, ¿sí? Es bastante diferente a ese ideal que se tiene de cómo convertir esta ciudad en otro tipo de ciudad donde todo sea más amable, más accesible, más todo lo que ya podemos decir, ¿no? No quiero hacer tantos calificativos porque el asunto es, ¿por qué estamos en esta situación que nos obliga, ¿sí?, a modificar una ciudad en donde prevalece la ausencia de planeación, donde ha prevalecido la ausencia de planeación, el crecimiento desordenado, caótico, desigual, ¿sí? O sea, si uno no se pone a pensar de dónde venimos para llegar aquí, créanme que las buenas intenciones terminan siendo eso, ¿sí? Y me parece perfecto y maravilloso que tengan vocación de ayuda, que tengan vocación de querer encontrar soluciones, pero sí les voy a sugerir, o seguramente ya lo han pensado, en que si uno no se trata de emparejar en el conocimiento del que está abajo, ¿sí? Lo que decía un poco ahorita José Juan, ¿qué piensan y qué quieren esos a los que les queremos atravesar y ahora ponerles cosas muy bonitas y áreas esto y áreas lo otro? ¿Sabemos lo que piensan? Y si nos dicen que no, ¿por qué tenemos que estar en desacuerdo? ¿Por qué tenemos que decirles que ellos son los que están mal y nosotros somos los que están bien? A fin de cuentas, yo te diría, sí, digo por tu pregunta directa, que la mejor manera de poder tener esperanza, que tengo y mucha, ¿sí?, convicción plena de que las cosas las podemos cambiar y mejorar, sí y solo sí, esto es un proceso que empiece de abajo hacia arriba. Mientras sea de arriba hacia abajo, vamos a seguir repitiendo la historia hasta que aparezcamos como planeta, ¿eh? Tanta.
Wow, bueno, pues no queda más que agradecer primero que nada al público porque sí nos extendimos un poquito más del tiempo pensado. Y gracias por sus participaciones y pues también obviamente agradecer a nuestra invitada y nuestros invitados, la doctora Lilia Palacios, el doctor Juan Manuel Casas García y el doctor José Juan Olvera Gudiño. Nada más recordarles pues que tenemos la página de Facebook Casa Naranjos, ahí estamos subiendo continuamente la programación de las próximas charlas, tenemos este tipo de charla mensualmente y obviamente tenemos otro tipo de eventos para que lo chequen y sepan lo que estamos haciendo y pues que pasen una buena noche. Muchas gracias por acompañarnos. Pueden compartir la grabación, el video que queda grabado en nuestra página para que se pueda compartir para quien no lo pudo ver en vivo y que ahí puedan ver el debate y sigamos justamente discutiendo y siendo más honestos al hablar directos en nuestras preocupaciones, ¿no? Buenas noches.